En el árido norte mexicano, en un punto exacto entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, existe un área que desafía todas las leyes de la física conocidas, la legendaria Zona del Silencio. Hoy exploraremos este territorio desconcertante desde su origen, los incidentes inexplicables, las investigaciones científicas y los encuentros paranormales, hasta las teorías más sorprendentes sobre lo que sucede allí. La historia de la Zona del Silencio comenzó en 1970 cuando un misil de prueba de la NASA perdió inexplicablemente el control y se estrelló en este desierto remoto. Equipos de recuperación encontraron que las radios y equipos electrónicos fallaban en un área específica del terreno. Así nació la leyenda de la Zona del Silencio, una región donde los aparatos electrónicos parecen morir repentinamente. Desde aquel incidente, habitantes locales y visitantes comenzaron a relatar experiencias extrañas. Conductores que cruzan la zona describen cómo sus vehículos se detienen sin causa aparente, brújulas que giran sin control y radios que solo captan estática. Otros reportan luces misteriosas flotando en el horizonte, objetos brillantes cruzando el cielo e incluso la presencia de figuras humanoides apareciendo y desapareciendo en plena llanura desértica. En 1969, cerca de esta región, ocurrió una famosa lluvia de meteoritos conocida como Meteorito de Allende, uno de los meteoritos más estudiados en la historia debido a su riqueza química. Muchos expertos sugirieron que esta lluvia de meteoritos podría haber alterado la composición química o electromagnética del terreno, intensificando las anomalías en el lugar. Los habitantes cercanos al área han narrado por décadas encuentros con individuos silenciosos y altos, vestidos con ropa plateada que aparecen de la nada pidiendo agua y desapareciendo sin dejar rastros. Estas apariciones han alimentado teorías sobre encuentros con seres extraterrestres, lo que aumentó aún más la fascinación popular sobre la zona. En los años 70 y 80, equipos científicos de México y Estados Unidos visitaron repetidamente el lugar para investigar estas anomalías electromagnéticas. Estudios iniciales revelaron irregularidades en el campo magnético terrestre en varias zonas puntuales, además de un notable incremento en radiación cósmica comparado con otras regiones desérticas similares. Una explicación planteada por geólogos apunta a la presencia subterránea de grandes depósitos minerales ferromagnéticos, principalmente hierro y magnetita, capaces de alterar campos magnéticos locales. Esta teoría podría explicar las fallas en equipos electrónicos, aunque no responde completamente por qué la anomalía es tan focalizada y extrema. La relación entre fenómenos electromagnéticos, alta actividad de meteoritos y avistamientos ovni llevó a muchos investigadores y ufólogos a creer que podría haber actividad extraterrestre. Se especula sobre la existencia de una base extraterrestre subterránea o incluso un portal interdimensional en la región. Aunque no existen pruebas concluyentes, estas teorías atraen anualmente a muchos investigadores aficionados. La Zona del Silencio también sorprende desde el punto de vista ecológico. Biólogos han documentado especies endémicas que parecen adaptadas a condiciones particulares de radiación electromagnética y sequía extrema. Entre ellas, destacan ciertas especies de reptiles, insectos y plantas únicas que prosperan únicamente en esta misteriosa región. En años recientes, investigadores de varias universidades han regresado con tecnología avanzada, drones equipados con sensores térmicos, radares subterráneos y equipos portátiles para medir fluctuaciones electromagnéticas. Aunque estos estudios han detectado anomalías localizadas, no han proporcionado explicaciones definitivas, incrementando aún más el misterio. Algunos científicos argumentan que muchos fenómenos pueden explicarse racionalmente como resultado de factores naturales como depósitos minerales, espejismos generados por cambios de temperatura o simples efectos de sugestión psicológica colectiva entre visitantes. No obstante, estas explicaciones racionales no convencen a todos los testigos y exploradores que han experimentado personalmente fenómenos en la zona. Hoy, la Zona del Silencio es un destino popular para turistas en busca de misterio. Las visitas guiadas ofrecen recorridos para aquellos curiosos por lo paranormal, aumentando el atractivo cultural y económico de la región. Visitantes aseguran vivir experiencias insólitas, sentir presencias invisibles y capturar imágenes inexplicables en sus fotografías. La Zona del Silencio simboliza la eterna fascinación humana por lo desconocido, representando una frontera entre la ciencia y lo paranormal, ya sea por explicaciones geológicas, efectos magnéticos desconocidos o fenómenos sobrenaturales aún sin descubrir. Continúa desafiando a quienes buscan respuestas claras. Los científicos planean futuras expediciones para realizar perforaciones profundas, obtener muestras minerales más detalladas y utilizar satélites para monitorear posibles cambios en la región. Estos estudios podrían revelar finalmente lo que realmente ocurre en la Zona del Silencio. Ahora que conoces la fascinante historia y los enigmas que
que rodean la zona del silencio. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Es un fenómeno natural, una puerta hacia otro mundo o algo aún más insólito? Suscríbete al canal, activa notificaciones y acompáñanos en nuestro próximo viaje hacia lo inexplicable. ¡Hasta pronto! ¿Puede una máquina del siglo XV desafiar el tiempo incluso hoy? En los próximos minutos descubriremos el reloj infinito de Praga, una joya de la ingeniería medieval cuya complejidad ha desconcertado a generaciones de artesanos, científicos y visitantes de todo el mundo. Se dice que en 1410 el maestro relojero Mikuláš de Kadaň y el astrónomo Jan Schindel construyeron un mecanismo tan perfecto que, tras mostrarlo al Consejo Municipal, quedaron tan impresionados que cegaron a Schindel para que no replicara su obra. Este mito ilustra el valor que se le dio al reloj infinito desde su inauguración en la antigua ciudad vieja. A comienzos del siglo XV, Praga era el corazón bohemio del Sacro Imperio Romano. La astronomía y la alquimia convivían con la arquitectura gótica. Un reloj astronómico no solo mostraba la hora, sino la posición del Sol y la Luna, los zodiacos y fases lunares. Era una ventana al cosmos en plena Edad Media. La fachada del reloj se compone de 3 elementos principales: el cuadrante astronómico, el calendario circular y el desfile de los apóstoles. El cuadrante debate sobre 2 círculos concéntricos. El interior indica horas babilónicas y horas planetarias. El exterior muestra el tiempo solar medio. Cada medidor combina letras doradas, esmaltes y cristales. En el interior, más de 600 engranajes de bronce, muchos aún originales, transmiten movimiento desde un peso que desciende lentamente. Un sistema de Foliot regula la cadencia. El ensamblaje permite un cociente de reducción tan preciso que, con mantenimiento adecuado, puede permanecer en hora durante años sin ajustar. El disco astronómico marca la posición del Sol en el zodiaco y la fase de la Luna. Una esfera plateada gira sobre su eje para reflejar la iluminación cambiante de nuestro satélite. Además, un pequeño globo dorado señala la hora sideral, un indicador de gran rareza en la época. Cada hora, ventanillas se abren y figuras en miniatura desfilan. Los 12 apóstoles, acompañados de alegorías: la vanidad, la avaricia, la muerte y la turbia invasión. Un mecanismo de levas excéntricas y palancas orquesta la danza con un sincronismo milimétrico. Debajo, el calendario circular de Joseph Manes, 1865, muestra meses, fiestas religiosas y escudos de la ciudad. Aunque su estilo renacentista difiere del cuerpo gótico, fue integrado con ingeniería adicional que conserva la sincronía con el disco superior. A lo largo de los siglos, el reloj enfrentó incendios, guerras y negligencias. En 1629 sufrió un incendio que destruyó parte del mecanismo. En 1945, al final de la Segunda Guerra, la torre fue alcanzada por artillería y hubo que rehacer engranajes y figuras. Cada restauración intentó respetar el original, pero la aleación de bronce y la precisión de los ejes han sido temas de debate entre expertos. Investigaciones recientes con endoscopios y escáneres 3D revelaron que varios engranajes tienen más dientes de lo calculado históricamente. Algunos artesanos medievales, dicen, incorporaron correcciones irregulares a mano para ajustar la diferencia entre año civil y sideral, convirtiendo al reloj en un cálculo infinito, antesala de los relojes de péndulo. El reloj infinito inspiró a Galileo y Kepler. Sus observaciones de la mecánica celeste encontraron un eco en Praga. Incluso Tycho Brahe visitó la ciudad y estudió el registro de los eclipses lunares pregrabados en el mecanismo, comparándolos con sus propias predicciones. Se cuenta que quien se sienta bajo el reloj a medianoche, en la noche de San Juan, escucha un suave tic-tac que resuena en sus huesos, susurrándole el destino. Guías locales recogen testimonios de turistas atónitos que sienten un cosquilleo al ver girar los planetas. Hoy millones de visitantes se congregan cada hora frente a la torre. Festivales de música medieval y ferias de artesanía se organizan en la plaza. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad y alberga un pequeño museo en la propia torre que muestra piezas antiguas y documentos de mantenimiento. El cambio climático y la contaminación ácida amenazan la torre. Las vibraciones del tráfico y el metro cercano ponen a prueba la estabilidad de los ejes. Ingenieros del Instituto de Mecánica Aplicada de Praga desarrollan sistemas de amortiguación y climatización interna para preservar la integridad mecánica. Una hermandad de relojeros artesanos mantiene el arte vivo. Cada semana dan cuerda manualmente al mecanismo y verifican ajustes. Transmiten su oficio a aprendices en una academia adjunta, asegurando que este legado no se pierda. Investigadores exploran la hibridación con sensores IoT para registrar en tiempo real la precisión del reloj, enviar alertas de desviaciones y estudiar la interacción entre hierro antiguo y microclimas urbanos.
El reloj infinito de Praga no es solo un objeto mecánico, sino un puente entre la ciencia medieval y la tecnología moderna. Su latido repica en el imaginario colectivo como símbolo de nuestra eterna fascinación por el tiempo. Si te cautivó esta exploración mecánica, suscríbete, comparte y comenta. ¿Te atreverías a aprender el arte de dar cuerdas a un reloj de 600 años? En el próximo video descubriremos el misterio de, hasta entonces, viajeros del tiempo. Desde las orillas del río Arno, en la luminosa Toscana, emerge un monumento que desafía la lógica y al paso del tiempo, la Torre de Pisa. Su silueta, inclinada, esculpida en mármol blanco, ha cautivado a generaciones, pero detrás de esa inclinación icónica se esconde una historia fascinante de ambición, pausa, ingenio y finalmente redención técnica. Hoy recorreremos 2 décadas de construcción medieval, siglos de ajustes improvisados y un colosal esfuerzo moderno para estabilizarla. La historia comienza en pleno auge de la República Marinara de Pisa a finales del siglo XI. Pisa compartía el dominio de las rutas mediterráneas con Génova y Venecia, comerciando con especias, sedas y metales preciosos llegados por barco. Con esa prosperidad nació el complejo de la Piazza dei Miracoli. Primero se alzó la Catedral de Santa María la Mayor a partir de 1063, un prodigio de mármoles y mosaicos. 40 años después comenzó el baptisterio dedicado a San Juan, su cúpula redonda reflejando la ambición de la ciudad por rivalizar con Oriente. La plaza necesitaba un tercer coloso y en 1173 se aprobó la construcción de un campanario. Un campanario no solo para llamar a misa, sino para atestiguar la grandeza municipal. El proyecto se confió a manos expertas de la Toscana. Algunos historiadores atribuyen la autoría de los primeros niveles al maestro Bonanno Pisano, otros a Diotisalvi, autor del baptisterio, pero lo cierto es que sobre un basamento de piedra caliza comenzó a alzarse en 1173 una torre de mármol blanco con márgenes tallados en columnas y arcos. El diseño contemplaba 6 niveles de galerías abiertas con columnas dobladas en arcos de medio punto, cada uno ligeramente menor en diámetro para un efecto de armonía ascendente. Sin embargo, pocos años después de colocar los cimientos, surgió la primera señal de alarma. El suelo cedió. El terreno de la llanura pisana, formado por sedimentos del Arno y arcillas blandas, resultó incapaz de soportar el peso de la creciente torre. En apenas 5 años, cuando solo se habían levantado 2 niveles, la torre comenzó a inclinarse hacia el sur. Varios centímetros de desplazamiento lateral alarmaron a las autoridades. En lugar de demoler y reconstruir, los constructores medievales optaron por una pausada eterna. Entre 1178 y 1272, las obras quedaron en suspenso, un siglo en el que los artífices cruzaron dedos para que el terreno se estabilizara y la torre no siguiera hundiéndose. Cuando en 1272 se retomó la fabricación bajo la supervisión de Giovanni di Simone, se adoptó un ingenioso truco: levantar las columnas del lado norte unos grados más altas para compensar el pendiente. De ese modo, al erigir el tercer piso, la base ya mostraba una curvatura leve, apuntando casi vertical hacia arriba, como si quisiese redimirse de su inclinación inicial. Entre 1272 y 1284 completaron los niveles cuarto, quinto y sexto, y ante la urgencia de coronar la torre, instalaron en 1319 la sala de campanas, con sus 7 campanas tintineando en notas musicales diseñadas para confluir armónicamente con la catedral. La torre, que alcanzó un diámetro máximo de 15,5 metros en la base y una altura aproximada de 56, mostraba ya una inclinación de más de 1,5 metros. Mientras las columnas forjaban arcos ciegos y galerías, la torre adquiría su característica curva. Más allá de faro de fe, funcionó como vigía militar para observar el puerto. Dicen que fue plataforma de auténticos experimentos. Cuenta la leyenda que Galileo, en el siglo XVII, lanzó 2 esferas de diferente peso desde la cima para demostrar que caen con la misma aceleración, un gesto apelando ya a la ciencia moderna. Con el paso de los siglos, la inclinación continuó aumentando lentamente, a razón de 1 milímetro o más al año, influida por variaciones del nivel freático y por pequeños terremotos que hacían crujir los arcos. Durante los siglos XVII y XVIII se instalaron contrapesos de mármol en el lado norte y tensores de hierro en las galerías para intentar frenar ese asentamiento. En la década de 1830, un ingeniero local inyectó mortero bajo los cimientos, pero nada detenía la fuerza del terreno. Al terminar el siglo XIX, la inclinación rondaba ya los 5 grados, amenazando con convertir la torre en ruina. La situación despertó gran preocupación internacional. En 1990, las autoridades italianas clausuraron la torre al público y convocaron a un equipo internacional de ingenieros, geólogos y arquitectos con un plan ambicioso: devolverla, al menos parcialmente, a la vertical.
El método elegido, nunca antes aplicado a un monumento de tal magnitud, consistió en la extracción controlada de tierra bajo el lado norte. Durante 11 años, entre 1993 y 2001, barrenas especiales removieron 38 metros cúbicos de tierra a profundidades de hasta 20 metros, creando un vacío calculado para que la torre por gravedad se desplazase levemente hacia la posición deseada. Paralelamente, anclaron cables de acero a los cimientos del lado sur y montaron mesas de contrapeso en voladizo que neutralizaban la tendencia a inclinarse de nuevo. Cada semana, sensores láser monitoreaban el ángulo de inclinación con una precisión de fracciones de grado, mientras profesionales de la restauración comprobaban fisuras y estudiaban microvibraciones. Para diciembre del año 2001, la Torre de Pisa se había enderezado en 45 centímetros, reduciendo su inclinación de 5,5 a 3,99 grados, una corrección que su equipo de ingenieros certificó con orgullo. Reabierta al público, la torre volvió a recibir a más de 1 millón de visitantes al año. Subir sus 294 escalones se convirtió en rito obligado. Escalones curvos que retan el equilibrio, rellanos cada 10 pisos para recuperar el aliento, y al fin la cubierta superior donde el viento acaricia el mármol y regala vistas de la Piazza dei Miracoli, el baptisterio y la catedral. Para preservar la integridad del monumento se establecieron turnos de subida de 30 minutos guiados con audios multilingües que narran la épica de cada peldaño. A principios del siglo XXI, la torre también renovó su plataforma tecnológica. Se instalaron sensores sísmicos que graban microvibraciones del tráfico subterráneo y del metro cercano, estaciones meteorológicas que relacionan precipitaciones con leves variaciones en la inclinación y un sistema de georradares que detalla los cambios en la densidad del suelo bajo la cimentación. Estos datos llegan en tiempo real al Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, encargado de garantizar que la Torre de Pisa siga dominando la plaza durante al menos 3 siglos más. Culturalmente, la torre ha trascendido su origen de campanario, es símbolo de resiliencia y de que los errores pueden devenir en rasgos de identidad. Aparece en películas de Hollywood, en revistas de arquitectura, en sellos postales y en incontables selfies donde turistas fingen sostenerla con las manos. Cada agosto, la ciudad de Pisa celebra la fiesta de Sant'Ermete, con procesiones y conciertos en la plaza, recordando que la torre es, más que piedra inclinada, corazón de la comunidad. Hoy, al contemplar su perfil inclinado, acompañado por la armonía de los meridianos de columnas y capiteles góticos, es fácil olvidar las luchas de ingeniería y los complejos cálculos que evitaron su colapso. La Torre de Pisa permanece como testimonio de 12 siglos de historia, de la arqueología medieval, de la ciencia de Galileo, de la determinación humana para corregir imperfecciones y, sobre todo, de la capacidad de un monumento para sobrevivir a sus propios errores y convertirse en maravilla. Si te gustó este recorrido por la Torre de Pisa, suscríbete y dale like al video. Nos vemos en el próximo recorrido histórico. Imagina estar a más de 300.000 kilómetros de casa en la inmensidad del espacio cuando una explosión sacude tu nave. De repente tu misión a la Luna ya no importa. Ahora solo luchas por sobrevivir. Pero ¿cómo es posible que el fracaso más espectacular en la historia de la NASA se convirtiera en realidad en su momento más glorioso? Esta es la increíble historia de cómo 3 hombres, con la ayuda de un verdadero ejército de ingenieros en la Tierra, le dieron la vuelta a una tragedia segura para lograr uno de los mayores rescates de la historia. Para abril de 1970, el mundo parecía haberse acostumbrado a lo imposible. Después de la hazaña del Apolo 11 y la misión casi perfecta del Apolo 12, mandar hombres a la Luna empezaba a sentirse como algo rutinario. El interés del público había caído tanto que las cadenas de televisión ni siquiera se molestaron en transmitir en vivo el lanzamiento del Apolo 13 el 11 de abril. A bordo iban el comandante Jim Lovell, un astronauta veterano que ya había orbitado la Luna, Fred Haise, el piloto del módulo lunar, y Jack Swigert, el piloto del módulo de mando, que entró como reemplazo a último minuto. Su destino era el terreno accidentado de Fra Mauro, una misión ambiciosa para descubrir los secretos del origen de nuestro satélite. Durante las primeras 56 horas, todo fue tan increíblemente tranquilo que un comunicador en Houston bromeó: «La nave está en una forma excelente». Nadie se imaginaba que estaban a punto de hacer historia, pero no de la forma que todos esperaban. En la noche del 13 de abril, ya 14 de abril, según el tiempo universal de la misión, el control en Houston le pidió a Jack Swigert que hiciera una tarea de rutina: agitar los tanques de oxígeno. Segundos después, un estruendo brutal sacudió la nave. Las alarmas se dispararon, la energía empezó a fallar. Lovell miró por una de las ventanas y vio algo que le heló la sangre. «Estamos expulsando algo al espacio», le dijo a un Houston que no entendía nada. Era el oxígeno de la nave, su fuente de aire, de agua y de electricidad, escapándose hacia el vacío. La causa
Una desastrosa cadena de errores que había empezado mucho antes del despegue, un simple cable mal aislado dentro del tanque de oxígeno número 2, provocó un cortocircuito que lo hizo estallar. La explosión no solo aniquiló ese tanque, sino que dañó de gravedad al segundo y último. En un abrir y cerrar de ojos, el módulo de mando Odyssey se estaba muriendo. La misión a la Luna se había cancelado. Ahora, el único objetivo era volver a casa con vida. Con el módulo de mando perdiendo energía a toda velocidad, solo quedaba una opción: usar el módulo lunar Aquarius como un bote salvavidas. El problema era que el Aquarius estaba diseñado para mantener vivos a 2 hombres durante 2 días en la Luna, no para sostener a 3 astronautas durante los 4 días que tardarían en volver a la Tierra. Los problemas críticos no tardaron en aparecer. El más urgente, el aire. Los tres estaban generando mucho más dióxido de carbono del que el sistema del Aquarius podía filtrar. Las reservas de hidróxido de litio, que es lo que limpia el aire, se consumían a un ritmo alarmante. Tenían filtros de repuesto en el módulo de mando, sí, pero había un detalle fatal. Eran cuadrados y las ranuras del sistema del Aquarius eran redondas. Parecía un chiste cruel, una trampa mortal a cientos de miles de kilómetros de cualquier ayuda mientras los astronautas peleaban contra un frío que casi congelaba la cabina y la deshidratación. Los ingenieros en Houston se enfrentaban a su propio reto imposible. Pusieron sobre una mesa todo lo que los astronautas tenían a mano en la nave: bolsas de plástico, cartón de los manuales de vuelo, cinta adhesiva y hasta un calcetín. Durante horas trabajaron como locos para diseñar un adaptador improvisado. El resultado fue un artilugio que parecía de todo menos tecnología espacial. De hecho, lo apodaron el buzón. Pero cuando le leyeron las instrucciones a la tripulación por radio, funcionó. Funcionó a la perfección. El nivel de dióxido de carbono empezó a bajar. Una demostración de ingenio simplemente brillante, un problema imposible resuelto con lo más básico. Pero la prueba más peligrosa todavía estaba por llegar. Si te fascinan estas historias donde el ingenio humano se enfrenta a lo imposible, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas las que vienen. Después de darle la vuelta a la Luna y empezar el largo y frío viaje a Casa Payne, la tripulación se enfrentó a la reentrada. Tenían que volver a encender el módulo de mando Odiseas, que llevaba días apagado y congelado. La condensación cubría cada panel y el miedo era que, al reactivarlo, un cortocircuito lo arruinara todo. Durante la reentrada, el silencio por radio se alargó 90 segundos más de lo previsto, teniendo al planeta entero con el corazón en un puño. Finalmente, el 17 de abril, el Odyssey cayó sano y salvo sobre el Océano Pacífico. La tripulación estaba en casa. El Apolo 13 es recordado como el fracaso exitoso. No pisaron la Luna, pero la misión demostró la increíble capacidad de la NASA para resolver crisis y la pura resistencia del espíritu humano. Las lecciones que aprendieron llevaron a rediseños clave que hicieron las siguientes misiones mucho más seguras. Al final, el Apolo 13 nos enseñó que a veces la hora más gloriosa no es la que se planea, sino la que se forja en la adversidad. Imagina un amanecer en Stonehenge en el que, al acercarte al círculo de megalitos, descubres que los bloques funerarios que yacen en las fosas exteriores ya no están donde deberían. En 2023, un equipo de la Universidad de Oxford, liderado por la doctora Emily Carter, comparó imágenes satelitales de la misión Copernicus tomadas en 2005 y 2021 y detectó que al menos 3 de esos monolitos habían cambiado de posición. Uno se había desplazado 1,2 metros hacia el noroeste, otro 0,8 metros al suroeste, y un tercero incluso apareció invertido. No había señales de excavaciones recientes ni de vandalismo. ¿Cómo era posible que bloques de más de 2 toneladas se movieran silenciosamente sin que nadie los tocara? Esos monolitos exteriores, construidos hace unos 5.000 años, formaban parte de los túmulos funerarios neolíticos que rodean el anillo principal de sarséns y piedras azules. Siempre se pensó que, a diferencia de las piedras centrales, estas tumbas permanecían estáticas, guardianes mudos de rituales ancestrales. Sin embargo, ahora descubrimos que no es así. Intrigado por el hallazgo satelital, el equipo de Carter se dirigió al terreno y, con permiso del English Heritage, llevó a cabo excavaciones suaves alrededor de los bloques. No encontraron huellas de maquinaria, ni restos de herramientas modernas, ni restos de material ajeno a la época. Bajo los monolitos, el lecho de grava mostraba compactación desigual y microgrietas, indicios de movimientos graduales acumulativos, no de un desplazamiento brusco. Para explicar estos cambios, los investigadores barajaron varias hipótesis. La primera aludía a procesos geotécnicos naturales. En Wessex, las arcillas blandas y los sedimentos freáticos de la meseta pueden experimentar ciclos de congelación y descongelación en invierno, generando un efecto bomba que expulsa tierra y provoca empujes en la superficie. Modelos a escala reducida demostraron que un bloque de 2 toneladas podría moverse hasta 1 centímetro por ciclo anual.
Pero incluso aplicando ese máximo, tras 15 inviernos, el monolito alcanzaría solo 15 centímetros de desplazamiento, muy lejos de los metros observados. A continuación, exploraron la influencia de vibraciones, trenes a 20 kilómetros, tráfico rodado y pequeños temblores sísmicos producen resonancias en el subsuelo. Cuando construyeron una maqueta de Stonehenge en proporción 1:50 y sometieron sus cimientos a vibraciones de entre 3 y 5 Hz, simularon cómo un bloque mal asentado podía deslizarse unos cuantos milímetros, pero faltaban registros sísmicos de la magnitud necesaria para justificar desplazamientos de más de 1 metro de forma natural. Otra teoría sugería una explicación pastoral. En la Edad Media, grandes manadas de animales de tiro podrían haber pasado por encima de los túmulos, empujando inconscientemente los bloques. Sin embargo, esos monolitos se encuentran alejados de los antiguos senderos de arrieros y no hay relatos orales que describan un episodio así. Sorprendentemente, el estudio de geofísicos descubrió anomalías en el campo magnético terrestre bajo las tumbas móviles, variaciones de hasta 15 nanoteslas. Se planteó que las llamadas piedras azules contienen magnetita, lo que podría provocar interacciones sutiles con la corteza terrestre y un empuje gradual. Aunque aún no se ha podido replicar en laboratorio, abre un nuevo campo de investigación sobre geomagnetismo aplicado a monumentos megalíticos. Frente a estas explicaciones físicas, la doctora Sarah Hughes, experta en rituales neolíticos, propuso un origen cultural. Quizá cada cierto tiempo, los guardianes del sitio reubicaban intencionadamente las tumbas como parte de ceremonias de renovación solar o lunar. Bajo esa óptica, el desplazamiento de los monolitos formaba parte de un acto simbólico, no de un accidente geológico. Aún así, tal costumbre ha caído en el olvido, sin dejar rastros en la etnografía ni en documentos medievales. Para resolver definitivamente el misterio, se han diseñado proyectos de investigación que incluyen la instalación de sensores GPS de precisión milimétrica bajo cada bloque y el monitoreo continuo de vibraciones, niveles freáticos y campos magnéticos. Paralelamente, se recogerán muestras de las piedras para analizar en laboratorio su composición mineral y su posible magnetismo intrínseco. Estos estudios se prolongarán al menos durante 3 ciclos climáticos, es decir, unos 3 años, para correlacionar datos y descartar coincidencias fortuitas. Mientras tanto, Stonehenge vuelve a atraer multitudes ansiosas de presenciar el fenómeno in situ. Visitantes y guías relatan una extraña sensación al caminar junto a los túmulos, un ligero mareo, como si el corazón del monumento latiera con vida propia. Algunos llegan a reportar breves destellos de luz al lado de los bloques desplazados, anecdóticos, pero sugerentes de energías aún no comprendidas. Las tumbas móviles de Stonehenge nos recuerdan que incluso los monumentos más antiguos pueden seguir hablando a través de sus movimientos, retándonos a descifrar un lenguaje de piedra y tierra. Ciencia y historia y misterio se funden en un solo lugar, invitándonos a cuestionar y a seguir explorando. Mientras los sensores recopilan datos y los arqueólogos afinan sus hipótesis, la gran pregunta permanece. ¿Son estos desplazamientos el eco de un pasado ritual, el resultado de fuerzas naturales invisibles o la huella de algo todavía por descubrir? El monumento inclinado de la meseta de Salisbury ha resistido siglos de viento y lluvia. Tal vez ahora sea testigo de un nuevo capítulo en su historia tan milenaria como fascinante. Si el video te gustó, déjamelo en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte. Nos vemos en la próxima ExploraCon. El 9 de noviembre de 1989, el mundo vio cómo se derrumbaba un muro de concreto, pero no se trataba solo de derribar una barrera física. Ese día, el poder mundial, tal y como se conocía, saltó por los aires. Las imágenes que nos llegaron eran de pura euforia, familias que volvían a abrazarse y un pueblo entero celebrando su libertad. Pero detrás de esa fiesta se estaba gestando el colapso de un imperio y el nacimiento de un mundo completamente nuevo. Para entender cómo este momento no solo puso fin a la Guerra Fría, sino que moldeó el mundo en el que tú y yo vivimos hoy, tenemos que retroceder y preguntarnos, ¿por qué se construyó ese muro? Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, los países vencedores se repartieron la Alemania derrotada. En el oeste, potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Francia impulsaron la República Federal de Alemania, un país capitalista y democrático. Mientras tanto, en el este, la Unión Soviética impuso su propio sistema, un régimen comunista llamado República Democrática Alemana o RDA. El problema era Berlín. La antigua capital estaba atrapada en el lado soviético, pero también fue dividida en 4 sectores. Y esta división no era solo de Alemania, era del mundo entero. El famoso telón de acero, como lo bautizó Winston Churchill, partió Europa en 2 bloques que no podían ser más opuestos.
Berlín Occidental se convirtió en una pequeña isla de libertad y capitalismo en medio de un mar comunista. Era un escaparate que, lógicamente, atraía a miles de ciudadanos del este que solo querían mejores trabajos y una vida sin tantas restricciones. Para el gobierno de la RDA, esta fuga de profesionales y trabajadores era una herida que no dejaba de sangrar. Así que en una sola noche, la del 13 de agosto de 1961, el régimen comunista levantó una valla de alambre de espino que, con los años, se transformó en un muro de concreto de 155 kilómetros. Ese fue el muro de Berlín, el símbolo más brutal y poderoso de la Guerra Fría. Durante casi 30 años, el muro no solo dividió una ciudad, partió familias, amistades y sueños. Se convirtió en un monumento a la opresión, con una franja de la muerte, donde muchísimas personas perdieron la vida solo por intentar escapar. Pero en la década de los 80, algo empezó a cambiar. Los cimientos del bloque soviético temblaban. Su economía estaba totalmente estancada y era incapaz de seguirle el ritmo al dinamismo de Occidente. Y entonces llegó al poder Mikhail Gorbachev, con sus políticas de glasnost, transparencia, y perestroika, reestructuración. Intentó reformar un sistema que se caía a pedazos, pero lo único que consiguió fue acelerar el derrumbe. Por toda Europa del Este, las ganas de libertad se contagiaban. En Polonia, el sindicato Solidaridad le plantaba cara al gobierno. En Hungría se atrevían a abrir sus fronteras con Austria. Y en la propia Alemania Oriental, miles de personas salían a la calle a protestar pacíficamente cada lunes en ciudades como Leipzig, desafiando al régimen con una valentía que nunca se había visto. La presión era ya insoportable. El muro estaba a punto de estallar. El 9 de noviembre de 1989, durante una conferencia de prensa que no tenía nada de especial, un funcionario de la RDA llamado Günther Schabowski cometió el error más importante de la historia reciente. Un periodista le preguntó por las nuevas leyes de viaje y él, algo confundido y casi por accidente, anunció que los ciudadanos de la RDA podrían cruzar la frontera de inmediato. La noticia corrió como la pólvora. Miles de berlineses del este, sin poder creérselo del todo, se lanzaron a los puestos de control del muro. Los guardias no tenían órdenes claras, estaban completamente superados por la multitud y no tenían ni idea de qué hacer. Finalmente, ante la avalancha de gente, no les quedó más remedio que abrir las barreras. Lo que vino después fue una locura. Gente del este y del oeste abrazándose, llorando, bailando y subiéndose a ese muro que los había separado durante 28 largos años. Esa noche la gente, sin un solo disparo, había derribado el símbolo más odiado de la Guerra Fría. La caída del muro fue la primera ficha de un dominó que redibujó el planeta. Fue el principio del fin de la Guerra Fría y el triunfo simbólico de la democracia y el capitalismo. Menos de un año después, el 3 de octubre de 1990, Alemania se reunificó oficialmente. Poco después, el Pacto de Varsovia. La alianza militar soviética se disolvió y para finales de 1991, la propia Unión Soviética había dejado de existir. El mapa geopolítico cambió por completo. Los países de Europa del Este se liberaron de décadas de control soviético y empezaron su propio camino hacia la democracia, buscando unirse a la OTAN y a una Unión Europea que se hizo más fuerte a raíz de estos cambios. Una Alemania unificada y soberana se convirtió en el nuevo motor de Europa. Por un tiempo pareció que vivíamos en un mundo unipolar con Estados Unidos como la única superpotencia, aunque en el horizonte ya empezaban a asomar nuevos gigantes como China. El impacto llegó hasta América Latina, donde el fin del apoyo soviético a ciertos regímenes y guerrillas aceleró cambios políticos en toda la región. Hoy, más de 3 décadas después, el legado de la caída del muro sigue muy presente. Sí, fue un triunfo de la libertad y de la gente común que nos llevó a una era de globalización e integración en Europa, con logros como el euro o poder viajar sin fronteras. Sin embargo, su caída no fue el fin de la historia que algunos se imaginaron. Todavía vivimos con las consecuencias de aquel momento, desde las desigualdades que aún existen entre el este y el oeste de Alemania, hasta el regreso de los nacionalismos. La historia del muro de Berlín nos recuerda que las barreras, por muy altas y sólidas que parezcan, pueden caer. Si te apasionan estos momentos que definieron nuestra historia, suscríbete al canal para no perderte nada. Y ahora te dejo con una pregunta. ¿Crees que de verdad hemos aprendido la lección de construir más puentes y menos muros? Déjanos tu opinión en los comentarios. La Mona Lisa. La has visto 1000 veces, pero ¿y si te digo que lo más importante se te está pasando por alto? Secretos que llevan más de 500 años escondidos a plena vista. Y no están en su enigmática sonrisa, están en sus ojos, donde hay letras y números que podrían cambiarlo todo
pero hay más misterios en el paisaje, bajo las capas de pintura y en su propia historia. Hoy no vamos a admirar a la Mona Lisa, vamos a descifrar los enigmas que Leonardo da Vinci escondió en ella. Prepárate porque vas a ver este cuadro como nunca antes. El primer secreto está en sus pupilas. Durante siglos nadie se fijó con suficiente atención hasta que el historiador Silvano Vincetti usó tecnología de alta resolución para mirar más de cerca. ¿Qué encontró? En el ojo derecho descubrió dos letras microscópicas, L y V, que probablemente sean las iniciales de Leonardo da Vinci. Una firma secreta, pero el verdadero enigma está en el ojo izquierdo, donde aparecen símbolos más confusos, posiblemente las letras C y E. Las teorías sugieren que podrían ser las iniciales de la modelo, una pista clave sobre su identidad. Sabiendo que para Leonardo los ojos eran el espejo del alma, este hallazgo transforma el retrato en un documento cifrado. Si hay códigos en sus ojos, ¿qué más escondió? Ahora mira el paisaje detrás de ella. Durante siglos se creyó que era imaginario porque los horizontes no coinciden, creando una vista asimétrica casi imposible. Pero de nuevo, el historiador Silvano Vincetti encontró nuevas pistas. Primero, en el arco del puente a la derecha, identificó el número 72, un posible símbolo místico. Pero el hallazgo más importante es que el puente parece ser real. Vincetti lo identificó como el puente Romito de Laterina, en la Toscana, basándose en su estructura de 4 arcos, que coincide con registros históricos de la época de Leonardo. Esto significa que el paisaje no es un sueño, sino un lugar real, y la asimetría podría ser una fusión de varios puntos de vista del Valle del Arno, una técnica típica de Da Vinci para jugar con la perspectiva. Y ahora la famosa sonrisa, esa expresión que cambia mientras la miras. No es magia, es una genialidad científica llamada esfumato. Leonardo aplicó decenas de capas de pintura increíblemente finas, más delgadas que un cabello, para crear transiciones perfectas entre luz y sombra, y especialmente en las comisuras de los labios. El truco óptico funciona en tu propio cerebro. Si miras directamente su boca, tu visión nítida no capta la sonrisa, pero cuando miras a sus ojos, tu visión periférica, que es mejor para detectar sombras, hace que la sonrisa aparezca. Es una ilusión brillante. Leonardo usó su conocimiento de óptica para crear una obra interactiva. La sonrisa no está solo en el lienzo, cobra vida dentro de tu mente, pero ¿quién es ella? La teoría oficial dice que es Lisa Gherardini, esposa de un comerciante de Florencia, por eso se le llama la Gioconda. Pero hay otras teorías, que es la madre de Leonardo, o incluso un autorretrato femenino del propio artista. El giro más increíble vino del científico Pascal Cot. Usando una tecnología de luz especial, escaneó la pintura y descubrió que debajo de la Mona Lisa que conocemos hay otro retrato completamente diferente. Muestra a una mujer que mira de perfil y no tiene ni rastro de la famosa sonrisa. Cot cree que esa es la verdadera Lisa Gherardini y que la Mona Lisa que vemos hoy fue pintada encima después. Aunque es una teoría controvertida, plantea una posibilidad fascinante: que la Mona Lisa no sea una sola persona, sino varias identidades fusionadas en una. El último secreto no está en el lienzo, sino en su historia. Hoy es un icono, pero su fama mundial se la debe a un robo. En 1911, la Mona Lisa desapareció del Louvre. El ladrón fue Vincenzo Perugia, un ex empleado que simplemente la descolgó y salió con ella bajo el brazo. El robo fue un escándalo global. Su imagen apareció en periódicos de todo el mundo y hasta Picasso fue interrogado. Durante 2 años el cuadro estuvo desaparecido. Perugia la había llevado a Italia creyendo erróneamente que devolvía un tesoro robado por Napoleón. Fue atrapado en 1913 al intentar venderla en Florencia. El regreso de la Mona Lisa al Louvre fue un evento mediático sin precedentes. Su ausencia la hizo famosa, pero su regreso la convirtió en una leyenda inmortal y un icono de la cultura pop. Códigos en los ojos, un paisaje real, una sonrisa científica, una identidad oculta y un robo que la hizo inmortal. Cada secreto, en lugar de resolver el misterio, lo hace más grande. El genio de Leonardo no fue solo pintar un cuadro, fue crear una pregunta que sigue viva 500 años después. La Mona Lisa nos obliga a buscar lo que no se ve a simple vista. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos secretos te ha sorprendido más? ¿Los códigos en los ojos, el retrato oculto o el robo que la lanzó a la fama? Dímelo en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje a los misterios del arte, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos enigmas. Gracias por acompañarme. Durante siglos, la historia oficial nos ha dicho que las grandes profecías del mundo antiguo eran solo eso, mitos. Cuentos de mayas, egipcios y griegos sobre dioses y monstruos lejanos en el tiempo. Pero, ¿y si esa es solo la mitad de la historia? ¿Y si escondido a plena vista estas culturas no predijeron el futuro, sino que nos dejaron pistas, un eco increíblemente preciso de los desafíos que enfrentamos ahora mismo?
Olvida todo lo que crees saber porque lo que estás a punto de ver son las conexiones que la historia ha preferido ignorar. Estamos acostumbrados a ver las pirámides, los templos y los oráculos como simples postales de un pasado muerto, monumentos de civilizaciones que se desvanecieron, pero esa es una visión superficial. Bajo esas capas de piedra y polvo hay un conocimiento codificado, una serie de advertencias que hoy nos suenan terriblemente familiares. Y no, esto no va de teorías conspirativas, va de patrones, de entender que estas civilizaciones observaron los ciclos de auge y caída durante milenios. Acompáñanos a conectar los puntos entre las advertencias de hace miles de años y los titulares que lees hoy. Juntos vamos a explorar una línea de tiempo que sorprendentemente parece reflejar una sabiduría que creíamos perdida, un manual de supervivencia para tiempos de crisis. Nuestra primera parada nos lleva a la civilización maya. Todos recordamos la locura del 2012, cuando su calendario de la cuenta larga llegaba a su fin. El mundo se preparó para el apocalipsis gracias a películas y libros que lo vendieron como un final catastrófico que obviamente nunca llegó. Pero ¿y si lo entendimos todo al revés? Expertos y descendientes mayas insisten en que nunca se trató del fin del mundo, sino del fin de un ciclo. No era una fecha de destrucción, sino el nacimiento de una nueva era de transformación y un llamado a reencontrarnos como seres humanos. Piénsalo un segundo. Desde entonces, el mundo vive en una aceleración constante. La explosión de la inteligencia artificial, la revolución de la información, movimientos sociales que sacuden nuestras bases y una crisis climática que nos obliga a repensar nuestra existencia. Esa sensación general de que todo va más deprisa no es casualidad. Muchas interpretaciones modernas sugieren que sus profecías eran en realidad una profunda metáfora sobre la necesidad de vivir en armonía con el planeta. Los mayas no hablaron del fin, sino de una metamorfosis, una que para bien o para mal, estamos viviendo ahora mismo. Ahora viajemos más atrás, a las orillas del Nilo. Para los egipcios, el universo se regía por el concepto de Ma'at, el orden, la justicia, el equilibrio cósmico. Su contrario era Isfet, el caos. En textos como las admoniciones de Ipuer, conservados hoy en un papiro, los escribas no dejaron una profecía, sino algo más potente, un lamento, la descripción de cómo se ve un mundo cuando se rompe ese equilibrio. El texto describe una tierra rota por el caos. El río está tan seco que se puede cruzar caminando. Las rutas comerciales se interrumpen, la sociedad se desmorona y la naturaleza parece invertirse. Se lamenta de que el país está girando como hace el torno del alfarero y que los pobres se han convertido en poseedores de riquezas y el que no podía hacerse sandalias, ahora posee bienes. Escucha esas palabras de nuevo: sequías, desorden social, inversión de las estructuras, escasez. No son los mismos miedos que llenan nuestras noticias por las crisis climáticas, la polarización que nos ahoga, la fragilidad de un mundo globalizado. Los egipcios no hablaban de un monstruo, advertían sobre las consecuencias reales de perder el respeto por el orden natural, una advertencia que hoy se siente dolorosamente actual. Finalmente llegamos a la antigua Grecia, a su lugar más sagrado, el oráculo de Delfos. Reyes y generales iban allí a escuchar las palabras de la Pitia, la sacerdotisa de Apolo. Sus respuestas eran famosas por ser ambiguas, pero casi siempre advertían contra lo mismo: la arrogancia del poder, la ubris. La historia más famosa es la del rey Creso, a quien el oráculo le dijo: si cruzas el río, un gran imperio caerá. Creso, seguro de que hablaba de su enemigo, fue a la guerra y perdió su propio imperio. Pero no fue el único. El líder ateniense Temístocles escuchó que debía confiar en murallas de madera. Mientras unos pensaban que se refería a una barricada, él interpretó que la clave era su flota naval, lo que llevó a una victoria decisiva. El oráculo no daba respuestas, obligaba a la reflexión. La conexión con nuestro tiempo es una analogía, pero es poderosa. El oráculo era un espejo de la inestabilidad política, una advertencia constante contra líderes impulsivos y conflictos nacidos de la soberbia. Hoy vemos un escenario global lleno de tensiones, decisiones impredecibles y alianzas que penden de un hilo. Las advertencias de Delfos sobre la arrogancia y las consecuencias de una mala interpretación parecen un eco directo de los dilemas que enfrentan nuestras naciones, y aquí es donde todo encaja. Los mayas nos hablaron de una era de transformación profunda, un cambio de ciclo inevitable. Los egipcios nos mostraron el rostro del caos cuando rompemos el equilibrio con nuestro entorno, describiendo la fractura social y natural. Y los griegos nos alertaron sobre la arrogancia política que puede prender la mecha de todo. No son tres historias separadas, son tres ángulos de una misma advertencia, ¿no? Y un relato que describe un cambio de ciclo acelerado por un desequilibrio con el planeta y agravado por la soberbia humana. La pregunta final no es si ellos vieron el futuro. La verdadera pregunta es: ¿estamos escuchando la sabiduría que nos dejaron escrita en la piedra, el papiro y el alma de sus mitos? Si a ti también te fascinan estos misterios,
Suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas el próximo viaje. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que estas conexiones son una advertencia real, una simple coincidencia o un mapa que todavía estamos a tiempo de cambiar? Ahí está, inmóvil y silenciosa, en la inmensidad del cielo nocturno. Cada vez que levantas la vista, te saluda la misma cara de la luna que vieron tus abuelos, sus abuelos y los astrónomos de la antigüedad hace miles de años. Esa cara familiar, con sus manchas que algunos ven como un conejo y otros como un rostro, ha inspirado de todo, mitos, calendarios, deidades e incluso historias de hombres lobo. Ha sido nuestra única constante en un universo en perpetuo cambio. Pero, hey, Luis, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué secreto esconde su otra mitad? Durante milenios, la humanidad solo conoció un rostro de nuestro satélite. Esta ignorancia, por supuesto, disparó todo tipo de leyendas sobre una cara oculta y misteriosa, un lugar perpetuamente en sombras, quizás hogar de lo desconocido. La respuesta, sin embargo, no está en la ciencia ficción ni en la oscuridad. Está en una increíble y precisa danza cósmica cuya física, te aseguro, te va a fascinar tanto o más que cualquier mito. Primero, y esto es muy importante, vamos a corregir una idea muy extendida. Quitemos de la mesa el término lado oscuro. Es quizás el error más famoso y poético que cometemos al hablar de nuestro satélite. No es que ese hemisferio esté condenado a vivir en tinieblas para siempre. De hecho, el Sol lo ilumina con la misma generosidad que a la cara que sí vemos. La única oscuridad real que existe es la que produce la propia Luna durante su fase de luna nueva. El nombre correcto, el que usan los científicos, es lado oculto o lado lejano. Y la razón por la que nunca lo vemos desde la Tierra es elegantísima y tiene que ver con un baile perfectamente sincronizado a lo largo de eones. Este fenómeno tiene un nombre: rotación sincrónica o, de forma más técnica, acoplamiento de marea. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. La Luna tarda exactamente lo mismo en girar una vez sobre su propio eje que en darle una vuelta completa a la Tierra. Ambos viajes, su día y su año, duran lo mismo, unos 27 días terrestres. El resultado, una sincronía perfecta, casi mágica, que provoca que siempre nos presente la misma cara. Imagina a una bailarina que, mientras rodea a su pareja en el centro del escenario, gira sobre sí misma a un ritmo tan perfecto que, sin importar desde dónde la mire su compañero, siempre le muestra su rostro. Nunca, jamás le da la espalda. Esa es la relación que la Tierra tiene con la Luna. Para que esta danza cósmica quede aún más clara, vamos a imaginar 3 escenarios posibles. Primer escenario: ¿qué pasaría si la Luna no rotara sobre su propio eje en absoluto? Si solo se trasladara alrededor de nosotros, pues sin girar la veríamos por completo. Sería como observar un balón que alguien lleva en círculos a tu alrededor. A medida que completara su órbita, nos iría mostrando todas sus caras, poco a poco, hasta darnos una vista completa de 360 grados. Veríamos la cara que hoy conocemos, luego su perfil, luego la cara oculta, el otro perfil y finalmente, de nuevo, su rostro familiar. Segundo escenario: ¿y si su rotación no estuviera sincronizada? Si girara más rápido o más lento que su órbita, el efecto sería parecido. Noche tras noche, seríamos testigos de un lento desfase. Veríamos cómo una parte de su rostro se va ocultando por un borde, mientras una nueva y desconocida región aparece por el otro. A lo largo de los meses habríamos mapeado toda su superficie desde nuestros jardines y telescopios, pero lo que ocurre en realidad es el tercer escenario, el de la rotación sincrónica. Por cada pequeño paso que la Luna da en su órbita alrededor de la Tierra, da un pasito exactamente igual de pequeño sobre su propio eje. Este movimiento acompasado es la clave de todo. No es una coincidencia, fue la inmensa fuerza de gravedad de nuestro planeta la que, durante miles de millones de años, actuó como un freno. Deformó ligeramente a la Luna, creando un pequeño abultamiento, y luego tiró de él, ralentizando su giro inicial hasta que finalmente su rotación quedó anclada, capturada por nosotros en esta danza eterna y estable. Sección 3. Un viaje al lado desconocido. Ok, ya entendimos el porqué físico, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo es ese lugar que nunca vemos, aunque fue un completo misterio durante toda la historia humana? Finalmente le pusimos ojos por primera vez en un momento clave de la carrera espacial. Fue el 7 de octubre de 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 nos envió las primeras y temblorosas imágenes de ese hemisferio prohibido. Fueron fotografías granuladas, fantasmales y de baja calidad para los estándares actuales, pero en su momento fueron una revelación que dejó al mundo boquiabierto. Y no había bases alienígenas, ni civilizaciones perdidas, ni monolitos extraños. Lo que encontraron los científicos fue un mundo sorprendentemente distinto al que conocemos. La cara oculta es un paisaje mucho más violento y antiguo. Tiene una corteza que es más gruesa
y está brutalmente marcada por miles de millones de años de impactos de asteroides. Es un mapa repleto de cráteres uno sobre otro, a diferencia de la cara que nos es familiar. Casi no tiene esos enormes mares oscuros de lava solidificada que distinguimos a simple vista y que le dan su aspecto característico. Hoy el misterio se ha desvanecido gracias a la ciencia. Misiones modernas como el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA y sobre todo la sonda china Chang'e 4, que en 2019 hizo historia al ser la primera nave en aterrizar suavemente allí, nos han dado un mapa detalladísimo de esta región. Gracias a la Chang'e 4 y su rover Yutu 2, hemos confirmado que es un lugar geológicamente diferente con minerales que podrían proceder del manto lunar, expuestos por un impacto cataclísmico. Además, pues hemos descubierto que es un paraíso para la radioastronomía. La propia Luna actúa como un escudo gigante que aísla por completo la cara oculta del incesante ruido de radio que generamos en la Tierra. Esto la convierte en el lugar más silencioso del sistema solar interior, ideal para instalar telescopios que puedan escuchar los ecos más débiles del Big Bang y los secretos del universo primitivo. Así que no, la razón por la que no vemos la otra cara de la Luna no es un enigma sin resolver, es una consecuencia hermosa y predecible de la física llamada rotación sincrónica. Es el resultado de una danza gravitacional que ha encerrado a nuestro satélite en una relación eterna y perfectamente coreografiada con la Tierra. La próxima vez que mires al cielo y veas esa cara familiar, recuerda que es solo la mitad del cuento. Una historia que nos enseña que, incluso en nuestro vecino cósmico más cercano, siempre hay un lado nuevo, diferente y asombroso por descubrir. Si esta explicación sobre la danza cósmica de la Luna te voló la cabeza tanto como a nosotros, demuéstralo con un me gusta para que sepamos que quieres más viajes como este. Y ahora te toca a ti. Cuéntanos en los comentarios. Si pudieras enviar una sonda a cualquier lugar del sistema solar, ¿a dónde la enviarías y qué misterio te gustaría resolver? No olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas nuestra próxima aventura por el cosmos. ¿Y si te dijera que la mitología griega, tal y como la conocemos, es una verdad a medias, que toda esa historia sobre Zeus, Hera, Poseidón y los demás olímpicos es en realidad una fachada? ¿Y si estos seres de poder inmenso, famosos por sus pasiones, celos e ira, no fueran dioses en absoluto? Piénsalo por un momento. ¿Y si Zeus y sus hermanos no fueran dioses, sino los mismísimos ángeles poderosos y orgullosos que lideraron la primera gran rebelión de la historia? Sé que suena loco. Por un lado tenemos la teología judio-cristiana, por otro los mitos griegos. Dos mundos, dos culturas, dos relatos que la historia oficial jamás conectaría. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a explorar una teoría fascinante que conecta los puntos que siempre han estado ahí a plena vista. Hoy vamos a analizar los paralelismos que sugieren una idea increíble, que los dioses del Olimpo y los ángeles caídos podrían ser los mismos protagonistas de una única y trágica guerra cósmica. Por un lado, tenemos la historia que la mayoría conoce por la tradición bíblica, un relato sobre una guerra en el cielo. Un ángel de alto rango, conocido más tarde como Lucifer, se rebela contra su creador en un acto de orgullo supremo, llevándose con él a un tercio de las huestes celestiales. El resultado, una batalla cataclísmica y la expulsión de los rebeldes que son arrojados del cielo. Por otro lado, a miles de kilómetros y siglos de distancia, los antiguos griegos nos contaban la titanomaquia, una guerra brutal de 10 años entre dos generaciones de dioses, los titanes, liderados por Cronos, y los olímpicos con su hijo Zeus al mando. Zeus se rebela contra su padre tirano, libera a sus hermanos y encabeza una insurrección para tomar el control del universo. Oficialmente son solo eso, mitos sin conexión. Pero ¿y si no fuera tan simple? Las similitudes entre ambas historias son tan específicas que es difícil ignorarlas como una simple coincidencia. Hoy vamos a explorar la teoría de que el mito griego podría ser un eco distorsionado de la rebelión celestial, una versión de la historia contada quizás por los propios vencidos, quienes una vez en la Tierra se habrían hecho pasar por dioses para ser adorados por la humanidad. Ojo, esto es una teoría especulativa, no historia académica, pero los paralelismos te dejarán pensando. Vamos a ver el primer parecido que salta a la vista, la figura del líder rebelde. En la tradición judeocristiana tenemos a un ser celestial de altísimo rango que desafía a la autoridad suprema, a la figura paterna de Dios. Su motivación es el orgullo, la ambición, el deseo de no someterse y de gobernar por sí mismo. Ahora miremos a Zeus, ¿cuál es su historia? Es el hijo de Cronos, el rey de los titanes. Cronos, por miedo a una profecía que decía que uno de sus hijos lo destronaría, se los comía al nacer. Zeus es el único que se salva gracias a un engaño de su madre. Crece en secreto y cuando es adulto vuelve para desafiar a su padre. Lo obliga a regurgitar
a sus hermanos, Hera, Poseidón, Hades, y juntos lideran una rebelión para derrocarlo. En ambos relatos tenemos a un hijo que lidera una revuelta contra una figura de autoridad paterna. Ambos buscan el poder, cambiar el orden establecido y coronarse como nuevos soberanos. La narrativa es muy similar, la insurrección contra el creador o el padre. ¿Es solo un arquetipo? Una historia común en muchas culturas. La mayoría de los expertos dirían que sí, pero si jugamos a ser detectives de la historia, podríamos estar viendo dos descripciones del mismo evento, contadas desde perspectivas opuestas. El mito griego lo pinta como un acto heroico de liberación, pero si la otra versión nos diera el verdadero contexto, la rebelión de Zeus no sería un acto de justicia, sino el mismo acto de orgullo que causó la caída de los ángeles. Punto de comparación 2. Guerra cósmica y castigo en el abismo. La segunda pieza de este rompecabezas es la guerra misma. La Biblia describe una batalla de proporciones cósmicas entre ángeles leales y rebeldes que termina con la expulsión de estos últimos. En la mitología griega tenemos la titanomaquia, una guerra que, según los poetas, duró 10 años y sacudió los cimientos del universo. Los olímpicos, desde el monte Olimpo, y los titanes, desde el monte Otris, se enfrentaron con un poder inimaginable. Pero la similitud más asombrosa no está en la batalla, sino en el castigo. Después de la guerra, los titanes perdedores son encerrados en el Tártaro. Y aquí es donde encontramos una pista lingüística fascinante. El Tártaro griego es descrito como un abismo de tormento, la prisión de máxima seguridad del cosmos. Ahora, si vamos a la segunda epístola de Pedro, en el Nuevo Testamento, 2 Pedro 2:4, al hablar del castigo de los ángeles que pecaron, el texto original griego usa una palabra muy específica, tartarú, que se traduce como arrojar al tártaro. Ahora, seamos claros, la mayoría de los eruditos bíblicos consideran esto un préstamo cultural, es decir, el autor usó un término que su audiencia grecorromana entendería para describir un lugar de castigo. No es una prueba de que los titanes y los ángeles caídos sean los mismos, pero por un momento, permitámonos especular. Y si el apóstol Pedro usó esa palabra a propósito porque sabía que existía una conexión más profunda entre la prisión de los titanes y el destino de los ángeles rebeldes, ¿es una simple coincidencia lingüística o una clave oculta a plena vista? Siguiendo esta teoría, una vez en la Tierra, estos seres caídos habrían necesitado algo para mantener su poder, adoración. Se presentaron a la humanidad como dioses, creadores dignos de veneración. Si lo piensas, los dioses olímpicos no son precisamente benevolentes, son caprichosos, vengativos, lujuriosos y celosos. Interfieren en los asuntos humanos por diversión, castigan de forma desproporcionada y exigen sacrificios. ¿No suena como el comportamiento de entidades que buscan desviar a la humanidad? Esta idea se vuelve más interesante cuando vemos los mitos sobre el conocimiento prohibido. En textos apócrifos como el libro de Enoc se cuenta que ángeles caídos, llamados los vigilantes, bajaron a la tierra, tuvieron hijos con mujeres humanas y le enseñaron a la humanidad artes prohibidas, la fabricación de armas, la cosmética, la hechicería, conocimientos que llevaron a la corrupción. Ahora volvamos a Grecia. ¿Quién le da a la humanidad un conocimiento que desafía a los dioses? El titán Prometeo. Él roba el fuego del Olimpo y se lo entrega a los hombres, un símbolo de la tecnología y la civilización. Zeus lo castiga terriblemente por este acto. Aunque Prometeo es visto como un héroe, el resultado es que la humanidad se vuelve más independiente y, a ojos de Zeus, más problemática. La conexión aquí no es directa, ya que Prometeo es un titán, no un olímpico, pero el patrón temático es innegable. Y luego tenemos la historia de Pandora, creada como un castigo para los hombres por el regalo de Prometeo. Se le da una jarra que contiene todos los males y su curiosidad la lleva a abrirla, liberando el sufrimiento en el mundo. Es casi imposible no ver un eco temático de la historia de Eva en el jardín del Edén. Ambas son las primeras mujeres en sus relatos y ambas están ligadas a un acto que desata el mal en el mundo. De nuevo, no son la misma historia ni el mismo mito, pero el paralelismo en su función narrativa es cuanto menos curioso. Esta teoría de que los dioses antiguos eran en realidad ángeles caídos no tiene por qué limitarse a Grecia. Si miras otras mitologías antiguas como la sumeria, la egipcia o la nórdica, encuentras patrones similares, dioses con comportamientos muy humanos, guerras celestiales por el poder y la entrega de conocimientos a la humanidad. Lo que hemos explorado hoy, insistimos, es una teoría especulativa, no un hecho histórico comprobado. Conecta puntos entre mitología y teología de una forma provocadora. Pero las preguntas que surgen son fascinantes. ¿Son los mitos griegos un eco lejano de la rebelión celestial? ¿Una versión de la historia contada para justificar la divinidad de unos nuevos gobernantes en la tierra? ¿Podría ser que el relato de los ángeles caídos no sea solo una historia religiosa, sino la clave para entender el origen de los panteones
de dioses que gobernaban a través del miedo y la pasión? ¿Son Zeus y Lucifer dos nombres para el mismo arquetipo de rebelde o dos caras de la misma moneda? ¿Es la titanomaquia una simple historia sobre poder o el recuerdo deformado de la guerra en el cielo? La respuesta quizás ha estado siempre ahí en los textos que creíamos conocer. Estos son solo mitos, pues, ¿o hay algo más? La verdad suele ser un rompecabezas complejo y aquí solo hemos juntado algunas piezas. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que esta conexión es posible? ¿Se te ocurren otras similitudes que no hemos mencionado, Cancho? ¿O crees que todo es una enorme coincidencia? Déjanos tu opinión en los comentarios, que el debate siempre enriquece la búsqueda. Si quieres seguir explorando las verdades ocultas detrás de nuestros mitos y nuestra historia, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones. Hasta entonces, sigue cuestionándolo todo. ¿Alguna vez has pensado si nuestras ciudades, nuestro poder, nuestra forma de vida tienen fecha de caducidad? Vemos nuestros rascacielos y nuestra tecnología y es fácil sentirnos invencibles, como si esto fuera a durar para siempre, pero somos tan diferentes a los que vinieron antes que nosotros. Imperios que se creían eternos como Roma o Egipto hoy son apenas ruinas y lecciones en libros de historia. Tocaron el techo del mundo y, sin excepción, cayeron. En este video seremos detectives del pasado buscando los patrones de auge y caída que conectan a esos gigantes con el mundo de hoy, y todo para responder una pregunta inquietante. ¿Estamos en la cima o asomándonos al precipicio? Ningún imperio aparece de la nada. Todo empieza con una ventaja, una nueva táctica militar, una superioridad económica o una tecnología revolucionaria. El ejemplo clásico es Roma. Empezó como una ciudad modesta y se convirtió en el centro del mundo. ¿Su secreto? Una mezcla letal de legiones disciplinadas, una ingeniería que conectaba el imperio con calzadas y acueductos, y un comercio que traía riquezas de todas partes. Roma no solo conquistaba, integraba y administraba. Este patrón se repite. El imperio mongol lo hizo con su caballería relámpago, el imperio británico con una armada invencible y la revolución industrial. Cada uno encontró su fórmula para el poder y la exprimió al máximo. Ahora mira a tu alrededor. ¿Vemos un eco en el dominio tecnológico de unas pocas empresas o en la potencia manufacturera de Asia, que es la fábrica del mundo? Hemos cambiado las legiones por algoritmos y las rutas comerciales por cadenas de suministro globales, pero la lógica de crecer y expandirse sigue ahí. La forma cambia, el instinto de poder parece ser una constante, el éxito es una trampa, la expansión que lleva a un imperio a la cima siembra las semillas de su propia caída. Como dijo el historiador Arnold J. Toynbee, las civilizaciones no son asesinadas, se suicidan. La verdadera amenaza, al principio, casi nunca viene de fuera. A medida que un imperio crece, se vuelve complejo y lento. La riqueza se concentra en pocas manos, creando una desigualdad que corrompe a la sociedad. El pegamento social, ese sentimiento de remar todos en la misma dirección, se disuelve. Pensemos de nuevo en Roma. Durante la crisis del siglo III, el imperio era un caos, anarquía militar, inflación descontrolada y emperadores efímeros. Los líderes enfrascados en sus luchas de poder estaban desconectados de su gente. El ejército, ante su orgullo, tuvo que contratar mercenarios de lealtad dudosa. ¿Suena familiar? Miremos nuestro mundo. Vemos una polarización que paraliza gobiernos, una desigualdad económica histórica, líderes más preocupados por su imagen que por solucionar problemas reales. Cuando la gente pierde la fe en sus instituciones y el cinismo reemplaza la unidad, el sistema se convierte en un gigante con pies de barro, esperando el siguiente golpe. El golpe final para una civilización en decadencia suele ser su incapacidad para afrontar un desafío nuevo y masivo. Puede ser un cambio climático, una nueva tecnología o la llegada de un rival más fuerte. El Imperio Otomano, por ejemplo, fue una potencia durante siglos, pero mientras Europa se lanzaba tras la revolución industrial, el imperio se quedó anclado en sus viejas estructuras, incapaz de competir. Su propia decadencia interna le impidió reaccionar a tiempo. Hoy no nos faltan desafíos de ese calibre. El cambio climático amenaza con alterar nuestras vidas. La inteligencia artificial será una revolución tan grande como la imprenta. A eso súmale las crisis energéticas y las tensiones geopolíticas, como la creciente rivalidad entre superpotencias que recuerda a las viejas luchas por el primer puesto. La pregunta clave es, ¿nos estamos adaptando lo bastante rápido? La historia enseña que los imperios no caen por una sola cosa, sino por una tormenta perfecta, una mezcla de problemas internos y presiones externas. Caen cuando se vuelven demasiado rígidos para cambiar. La idea de que la historia se mueve en círculos no es nueva. Ibn Khaldun en el siglo XIV ya observaba cómo las sociedades se debilitaban y eran reemplazadas. Pensadores como Toynbee y Spengler propusieron que las civilizaciones son como seres vivos, nacen, crecen, maduran y mueren.
Una teoría popular es la del saeculum, que sugiere que la historia se mueve en ciclos de 80 a 100 años como una vida humana. Cada ciclo tendría 4 estaciones con alto de unidad, un despertar de rebelión, un desmoronamiento de individualismo y una crisis donde el viejo orden se rompe y nace uno nuevo. Según esta teoría, podríamos estar ahora mismo en una fase de crisis. Claro, esto no es una profecía. Los críticos dicen, con razón, que la historia nunca se repite de forma idéntica, pero estos modelos no buscan adivinar el futuro, sino darnos un marco para entender el presente. Son una alarma que nos recuerda la fragilidad de nuestras estructuras. Entonces, pues estamos condenados a repetir los errores del pasado. Los patrones están ahí. La arrogancia del poder, la división por la desigualdad, la ceguera ante nuevos problemas. Son ecos que resuenan desde las ruinas de Roma hasta los titulares de hoy. Pero la historia no es un mapa del futuro, es un manual de advertencias y aquí está la clave. A diferencia de los romanos, tenemos acceso a toda su historia, a todas sus lecciones. Nuestra capacidad para aprender de estos patrones es, quizás, nuestra única ventaja real. El final de nuestra historia no está escrito. Las mismas herramientas que nos traen peligros, como la tecnología y la globalización, nos dan oportunidades para colaborar. Al final, la elección es nuestra. Podemos ignorar las grietas o podemos decidir que es hora de reforzar los cimientos, pero esa es solo mi perspectiva. ¿Qué patrón te preocupa más a ti? ¿La polarización, la desigualdad del cambio climático? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te interesan estas reflexiones sobre el pasado para entender el presente, suscríbete para que sigamos descubriendo juntos las lecciones de la historia.